El misterio del cuarto cerrado. No suelo compartir este tipo de experiencias, pero después de lo que viví, siento que necesito contarle a alguien lo que me pasó. No sé si busco respuestas o solo comprensión, pero de alguna manera, tengo la esperanza de que me crean. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Parecía perfecto y el precio era inmejorable. El dueño me advirtió que la habitación al final del pasillo debía mantenerse cerrada, decía que estaba en reparación y que no debía entrar allí. Honestamente, en ese momento no le di importancia. La primera noche en el apartamento fue tranquila, aunque, a mitad de la madrugada, me desperté por un ruido. Era como un golpeteo suave, casi como si alguien arañara la pared desde el otro lado. Al principio pensé que sería el vecino, pero cuando miré hacia el origen del ruido, me di cuenta de que venía de la habitación que debía permanecer cerrada. Me estremecí un poco, pero intenté no darle importancia. Atribuí el sonido a las cañerías o a alguna otra explicación lógica y volví a dormir. Sin embargo, la segunda noche, algo aún más extraño ocurrió. Estaba lavando los platos después de la cena cuando escuché un susurro, casi inaudible, que parecía pronunciar mi nombre desde algún lugar lejano. Me congelé en el acto. La voz era apenas perceptible, como si proviniera de un lugar más allá de las paredes. Me obligué a ignorarlo, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde el pasillo. A medida que pasaron los días, los incidentes comenzaron a intensificarse. Las luces del apartamento parpadeaban sin razón aparente y una noche, cuando regresé a casa, encontré la puerta de la habitación prohibida ligeramente entreabierta. Sabía que la había dejado cerrada con llave. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero el instinto de curiosidad fue más fuerte. Me acerqué y, muy lentamente, empujé la puerta. Dentro de la habitación, el aire estaba frío, gélido, como si perteneciera a otro mundo. Era un cuarto vacío, con las paredes descascaradas y un olor a humedad que me revolvió el estómago. Sin embargo, lo más inquietante fue una silla vieja colocada en el centro de la habitación y sobre ella, una muñeca antigua, con una expresión extrañamente macabra en su rostro. Me quedé mirándola, con una mezcla de horror y fascinación. ¿Por qué el dueño no me había mencionado esa muñeca? Decidí cerrar la puerta rápidamente y no volver a entrar allí, pero los sucesos solo empeoraron. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos que resonaban en el pasillo, acercándose lentamente hacia mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Contuve la respiración y me tapé hasta la cabeza, pero los pasos no se detenían. Se quedaron fuera de mi puerta, como si algo, o alguien, estuviera esperando al otro lado. Días después, empecé a notar que mi reflejo en el espejo del baño no siempre seguía mis movimientos. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, pero luego lo vi claramente, mi reflejo sonrió cuando yo no lo hice. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, observando cómo esa versión de mí mismo me devolvía una sonrisa fría y retorcida antes de desaparecer. Me alejé del espejo, temblando, y decidí que no podía seguir viviendo en ese lugar. La última noche en el apartamento fue la más aterradora. Me encontraba empacando mis cosas, decidido a dejar ese lugar lo antes posible, cuando escuché un ruido ensordecedor proveniente de la habitación prohibida. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes con desesperación. Me acerqué con cautela, casi en un trance, y coloqué mi mano sobre la puerta. Podía sentir una energía que emanaba desde el otro lado, algo oscuro y lleno de rabia. Al girar el picaporte, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. Lo que vi al abrir la puerta me dejó sin palabras. La silla en el centro de la habitación estaba vacía, la muñeca había desaparecido. En las paredes, habían aparecido palabras escritas en una letra temblorosa: no te vayas, no me dejes sola.
Di un paso hacia atrás, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí y de repente sentí una mano helada en mi hombro. No me atreví a girarme. Salí corriendo de esa habitación, recogí mis cosas y abandoné el apartamento esa misma noche, sin mirar atrás. Nunca supe qué era lo que habitaba ese lugar, ni quién había dejado esas palabras en las paredes. Solo sé que, desde entonces, evito los espejos en la oscuridad, temeroso de ver algo que no debería estar allí. A veces, aún siento que alguien me sigue, y en ocasiones, cuando estoy solo en mi nuevo hogar, vuelvo a escuchar ese susurro lejano, llamándome por mi nombre. No sé si esto me persigue, o si me quedé con una parte de ese apartamento maldito. Solo quería advertir a quien escuche esto, hay lugares en los que uno nunca debería habitar, lugares donde el mal se ha quedado a vivir, esperando a que alguien se atreva a cruzar la puerta. Gracias por permitirme compartir mi historia. Ojalá nadie más tenga que pasar por lo que yo viví. El inquilino invisible. La historia que les voy a contar sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Esta es la razón por la que dejé el lugar donde vivía y por la que temo quedarme solo en casa. A veces, pienso que contarla podría ayudarme a entender qué fue lo que viví. O tal vez solo necesito que alguien me diga que no estoy loco. Todo comenzó cuando alquilé un pequeño apartamento en un viejo edificio de la ciudad. Tenía su encanto, techos altos, pisos de madera crujiente y unas enormes ventanas que llenaban las habitaciones de luz. Era un lugar que había visto tiempos mejores, pero me resultaba acogedor al principio. Sin embargo, el primer día que me mudé, noté algo extraño. El vecino de al lado, un hombre mayor, me observaba con una mezcla de curiosidad y lástima. Esa misma noche, después de instalarme, escuché un crujido proveniente del pasillo. No le di importancia, pensando que solo era una de esas cosas que hacen las viejas estructuras. Pero esa fue solo la primera señal de que algo no estaba bien. Cada noche, los crujidos en el pasillo se repetían, como si alguien caminara lentamente afuera de mi puerta. Me decía a mí mismo que sería otro vecino, aunque algo no cuadraba. Los pasos siempre se detenían justo frente a mi puerta y se quedaban allí, como si alguien estuviera escuchando al otro lado. A veces, sentía un leve roce en la madera, como si algo invisible pasara la mano por la superficie de la puerta, marcando su presencia. Una madrugada, cansado de no dormir bien, decidí enfrentar lo que fuera que estaba afuera. Abrí la puerta de golpe, con la esperanza de sorprender a quien estuviera jugando conmigo, pero el pasillo estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible se hubiese escabullido justo en el último segundo. El aire estaba helado, y había un olor extraño en el ambiente, una mezcla de humedad y podredumbre. Fue entonces cuando empezaron los susurros. Eran apenas perceptibles, como si alguien hablara en voz baja justo detrás de mí. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que eran reales. Podía escuchar palabras sueltas: ayuda, por favor, no te vayas. La voz era débil, quebrada, y parecía desesperada. No lograba entender por completo lo que decía, pero cada noche se hacía más fuerte. Una noche, estaba recostado en mi cama, mirando al techo, cuando sentí una presión extraña sobre el colchón, como si alguien invisible se hubiera sentado en la esquina. Me incorporé de golpe, encendí la luz y, por un instante, pude ver una figura oscura al pie de la cama, algo que no debía estar allí. Era apenas una silueta, una sombra que se desvaneció tan rápido como apareció, pero el terror que sentí fue tan real que apenas podía respirar. Esa misma noche, cuando fui al baño, algo me detuvo. La puerta estaba entreabierta, y al encender la luz, vi una huella de mano en el espejo. Era una huella pequeña y temblorosa, como si alguien con dedos huesudos y afilados hubiese tocado el cristal. Intenté limpiarla, pero no desaparecía, era como si estuviera grabada en el espejo. Mi corazón latía descontrolado, y fue entonces cuando escuché una risa suave,
casi infantil, justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero estaba solo. Al día siguiente, le conté a mi vecino lo que estaba pasando. Su rostro palideció, y me dijo en voz baja que, años atrás, una mujer había vivido en mi apartamento. Nadie sabía mucho de ella, solo que era una persona solitaria y que, un día, simplemente dejó de aparecer. La encontraron días después, en su dormitorio, de alguna manera olvidada por todos. Me dijo que, desde entonces, varios inquilinos habían intentado vivir en ese apartamento, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. Al parecer, algo o alguien siempre los echaba. Esa noche, decidí que me iría al día siguiente. Estaba empacando cuando escuché nuevamente los pasos en el pasillo, pero esta vez no se detuvieron frente a la puerta, entraron en el apartamento. Sentí como el aire se volvía pesado, y escuché ese susurro familiar, ahora mucho más cerca, justo detrás de mí. La voz decía, no te vayas, no me dejes otra vez. Sentí un tirón en la camisa, como si alguien intentara aferrarse a mí. Me giré y vi esa misma figura, esa sombra borrosa que esta vez parecía casi tangible. No tenía rostro, pero de alguna manera podía sentir su tristeza y desesperación. Luchaba por mantener la calma mientras esa figura se aferraba a mi brazo, como si temiera quedarse sola. Tomé mis cosas y salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Desde entonces, tengo pesadillas donde esa figura me observa desde el pie de la cama o aparece reflejada en espejos. A veces, juro que escucho su voz llamándome en la oscuridad, en los lugares donde se supone que estoy solo. No sé si logré escapar de ella o si, de alguna manera, aún me sigue. Solo sé que, desde ese día, algo cambió en mí. Ahora, cada vez que veo una sombra en la esquina de mi ojo, temo que sea ella, esperando el momento para pedirme que no la deje sola otra vez. Gracias por escuchar mi historia. Espero que nadie más tenga que enfrentar al inquilino invisible de aquel maldito apartamento. La maldición de la casa en la colina. Hola, Javier. Mi nombre es Laura y lo que les voy a contar es la peor experiencia que mi familia y yo hemos vivido. Estoy escribiendo esto porque aún no sé cómo reaccionar a lo que pasó. Han pasado meses desde que nos mudamos a esa casa en la colina, pero el terror aún me persigue y sé que esto que viví no es producto de mi imaginación. No sé si necesito una explicación o solo quiero que alguien más sepa lo que ocurrió. No sé si alguien podrá entenderlo, pero aquí va. Hace unos 8 meses, mi esposo, Andrés, y yo decidimos mudarnos con nuestros 2 hijos, Valeria y Tomás, a una casa en las afueras. Mi sueño siempre había sido vivir en un lugar apartado, rodeado de naturaleza. La casa tenía más de 100 años, pero estaba en perfectas condiciones. En las fotos que vimos, la casa parecía una joya, una mansión antigua con un jardín enorme, rodeada de árboles altos y con una vista impresionante de la colina. Cuando la vimos en persona, nos enamoramos al instante. Ni Andrés ni yo habíamos sentido una conexión tan fuerte con un lugar. Parecía el hogar ideal para nuestra familia. El primer día fue perfecto. La casa estaba tranquila, el aire fresco y la sensación de paz que nos invadió fue increíble. Mis hijos estaban felices explorando el jardín, correteando entre los árboles. Andrés y yo nos sentamos en la terraza, disfrutando del silencio absoluto. Nadie en las cercanías, solo el sonido del viento y los pájaros. La casa, por dentro, era espaciosa. La decoración era antigua, con muebles de madera oscura, y el suelo crujía ligeramente bajo nuestros pies, lo que solo le daba más carácter. Tenía un toque especial, pero algo en el ambiente me pareció extraño. Pensé que era solo el cansancio del viaje y la mudanza, pero la sensación persistió. Esa primera noche, todo parecía normal. Nos acomodamos en nuestras habitaciones y, aunque el lugar era más grande que nuestra casa anterior, la tranquilidad del entorno nos relajó.
La pequeña Valeria pidió que la dejáramos dormir en la habitación más cercana a la nuestra, ya que decía sentirse extraña. No le dimos mucha importancia, ya que pensábamos que era solo miedo a lo desconocido. Pero esa noche, cuando todo parecía tranquilo, algo sucedió. Mi esposo y yo estábamos en la cama, medio dormidos, cuando escuchamos un ruido en el pasillo. Al principio pensé que era una ventana que se cerraba por el viento, pero no. El sonido que escuchábamos era como un golpe seco, como si alguien estuviera caminando por el pasillo con botas pesadas, pero muy lento. Mi esposo se levantó para investigar, pero cuando llegó al pasillo, no encontró nada. Sin embargo, él mismo parecía intranquilo. «Debes haber soñado, Laura», me dijo con una risa nerviosa, pero yo sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, Valeria vino a nuestra habitación. Estaba pálida, casi en shock. Me dijo que había visto una sombra parada en la esquina de su habitación, moviéndose lentamente. «Mamá, había alguien, estaba ahí, pero no lo vi bien. Solo vi sus ojos. Me miraban», dijo, con los ojos muy abiertos, temblando. Por supuesto, intenté calmarla, pero algo en su voz me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Cómo podría un niño inventar algo tan extraño? Andrés trató de tranquilizarla, diciéndole que era solo su imaginación, pero yo sabía que algo no encajaba. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre la casa. Había algo en mi instinto que me decía que la tranquilidad era falsa. Encontré una pequeña tienda de antigüedades en el pueblo cercano y le pregunté a la dueña si sabía algo de la casa. La mujer me miró con recelo y me dijo que no era un buen lugar para mudarse. Me dijo que la casa había sido ocupada por varias familias, pero siempre había ocurrido lo mismo: aquellos que se quedaban, se iban rápidamente y algunos nunca volvían a ser los mismos. «Algo oscuro yace en esa casa», me susurró la mujer, evitando mirarme a los ojos. Me fui de la tienda con una sensación de malestar en el estómago. Esa misma noche, cuando llegamos a casa, un ambiente pesado nos rodeaba. El aire estaba más denso que nunca y todos en la casa parecían sentirlo. Valeria y Tomás se negaban a dormir en sus habitaciones, diciendo que sentían que alguien los observaba. La situación comenzó a volverse insostenible. Las luces se apagaban solas, las puertas se cerraban con un ruido seco, como si alguien las empujara desde el otro lado. A veces, escuchábamos voces susurrando nuestros nombres, pero cuando íbamos a investigar, no había nadie. Lo peor de todo ocurrió una noche, semanas después de nuestra llegada. Andrés y yo estábamos en el comedor, cuando de repente, las luces de toda la casa parpadearon y se apagaron de golpe. La casa quedó completamente a oscuras, y en ese momento escuchamos un sonido que no puedo describir de otra manera más que como un gemido bajo, como si alguien estuviera llorando en el piso superior. Subimos a investigar, pero cuando entramos al pasillo, una fuerte ráfaga de aire helado nos golpeó en la cara. Las puertas de las habitaciones se abrieron de golpe, y una figura de sombra apareció en la esquina del pasillo, observándonos. Era difícil ver bien, pero lo que vi me dejó paralizada. Tenía la sensación de que esa figura no solo nos estaba mirando, sino que estaba esperando algo, acechándonos. En un acto de desesperación, corrimos hacia las escaleras, pero las luces no volvían. Solo escuchábamos esos susurros, las voces de algo que no debía estar allí. Esa misma noche, después de lo ocurrido, decidimos abandonar la casa. No podíamos seguir viviendo allí. Pero antes de salir, Valeria vino a mi lado, con lágrimas en los ojos, y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, esa cosa que vimos, ya no está ahí, pero sigue cerca de nosotros. Está esperando». Lo más aterrador de todo esto es que desde ese día, no hemos podido escapar del todo de la casa. Nos mudamos a una nueva casa, pero a menudo, cuando estamos por la noche, escuchamos esos mismos ruidos, esas voces, esos susurros.
No sabemos si es nuestra mente jugando con nosotros, pero algo nos sigue, algo que nunca dejamos atrás. La verdad es que no sé si la casa está maldita o si era simplemente nuestra imaginación. Pero lo que viví allí, junto a mi familia, fue real. Nos afectó profundamente y aunque hemos intentado continuar nuestras vidas, esa presencia que sentimos aún está con nosotros, de alguna forma. Si alguien ha experimentado algo similar, por favor, que me lo diga. Estoy desesperada por saber si somos los únicos o si esa casa realmente guarda algo que no podemos entender. Gracias por escuchar mi historia, Javier. No sé si alguna vez encontraré paz, pero ahora tengo la esperanza de que alguien pueda ayudarme a entender lo que ocurrió. Si te han inquietado estas historias y quieres escuchar más relatos como este, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia de terror. Y si tú o alguien que conoces ha vivido algo paranormal, no dudes en enviarnos tu historia al correo que aparece en la descripción o en el comentario fijado. No olvides dejar tu comentario con tus opiniones, dudas o si alguna vez has vivido algo similar. Nos encantaría leerlo.